Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, Bueno. Pues nada, aquí me gustaría saber de cuestiones audiovisuales para poder hacer transmisiones profesionales de una escena a otra. No sé cómo se hace, la verdad. Bueno, pues nada, aquí estamos en la lección 13. Que es tradición y magisterio, que está muy unida a las dos lecciones anteriores, que hemos hablado de la Sagrada Biblia, cómo leer la Biblia, cómo interpretarla, cómo leerla. Bien, pues en este caso, esta es, digamos, la tercera pata de este elemento fundamental para nosotros, que es la Sagrada Escritura. Y digamos que la tradición y magisterio, sin ser algo que solo tenga que ver con lo que es la Sagrada Escritura, pero sí está muy unido y conectado, lo vamos a ver, ¿vale? Porque al final, a través de este capítulo, podíamos haber llamado tradición y magisterio, cómo Dios sigue hablándonos a través de la Iglesia, ¿vale? Y esto viene desde el primado de Pedro, desde que Pedro instituye, o sea, desde que el Señor instituye en Pedro esa Iglesia sobre la que se edificaría la primera piedra. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿vale? entre otras cosas, el Señor lo que le dice es que el poder del mal no prevalecerá sobre ella. Bien, esto significa que al final la iglesia es custodia la palabra de Dios, entre otras cosas, canaliza la gracia. Por lo tanto, ha sido muy fiel desde el primer momento a transmitir del mejor modo posible, del modo más fiel posible, valga la redundancia, la enseñanza de Cristo, la enseñanza vivida, ¿vale? Porque a eso hay que llegar, ¿vale? A eso tenemos que llegar. Por lo tanto, si preguntaron ¿qué es la tradición? Bueno, pues la tradición es la transmisión viva de la fe, ¿vale? Desde los primeros apóstoles hasta hoy. Fíjate, ¿no? Y eso significa mucho, porque no es una costumbre humana, ¿vale? No va de eso, sino de cómo se vive el Espíritu Santo dentro de lo que es la iglesia, ¿vale? Y la iglesia eso lo guarda, lo vive y lo transmite, lo transmite a través de, por supuesto, de lo que es también la palabra de Dios, esta conexión que estamos hablando, ¿vale? En el Catecismo, en el punto 78, se dice que esta transmisión viva realizada en el Espíritu Santo es llamada tradición, ¿vale? Fíjate, realizada en el Espíritu Santo, o sea que es la clave de todo esto, es que al final nosotros, los hombres, la Iglesia, que tiene los pies de barro, como él dice, pone las cosas en las manos del Señor, en el Espíritu Santo, para que Él sea realmente el artífice de la conducción de la gracia y de la vida, de cómo realmente se vive ser cristiano en cada momento de la historia. Hay dos aspectos que definen la tradición. Uno es que es oral y vivido, o sea, oral es lo que se transmite desde los apóstoles, desde lo que los apóstoles enseñaron, vieron y celebraron, hasta antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, ¿vale? Fíjate, no estamos hablando de lo que ya se escribió en el Nuevo Testamento, sino es lo que se transmitió de boca a boca, de boca a oído, desde los primeros apóstoles hasta nuestros tiempos, ¿vale? A través de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, por supuesto de los sacerdotes, que al final son los ayudantes de los obispos, en su ministerio. Después también está la otra parte, que es de los dos aspectos, la vivida, que es cómo la iglesia lo vive, cómo ha creído en eso, cómo lo celebra. Imagínate lo que sería celebrar la Eucaristía, que era
cuando el Señor consagra el pan y el vino y se convierte en su sangre desde el cenáculo, desde ese momento mucho antes de la pasión del Señor, ¿no? Y cómo eso se ha ido guardando con muchísimo celo. Imagínate, ¿no?, lo importante que es desde aquel minuto uno hasta ahora, hasta nuestros tiempos. Entonces, para nosotros, por eso es tan importante esto, es esa transmisión de qué he oído, qué he visto, y después cómo lo vivo, cómo lo llevo eso a cabo, la práctica. Y eso para nosotros, cuando vamos a una misa, a una santa misa, y celebramos la Eucaristía, y estamos frente al momento en el que se consagra el pan y el vino, y ocurre esa transfiguración, esa transustanciación, que es como se llama, aunque ya lo veremos más adelante, que es que eso que en apariencia es pan y vino se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Pues para eso ha llegado a nosotros a través de una tradición que conecta de una manera maravillosa con los primeros apóstoles que estuvieron allí con el Señor, ¿vale? Del mismo modo, la tradición pues no cambia el evangelio, sino que intenta conservar pues fielmente. Por eso es el hecho de haber concatenado estos 3 capítulos, ¿vale? Es como una especie de la tradición, como un río, que va canalizando la gracia. Digamos, las paredes, el continente, la tierra, que lo va llevando. La gracia realmente es lo importante, ¿vale? Pero para que no se pierda, y fluya el agua, que es como el agua viva de Cristo, ¿vale? Fíjate qué bonito. Después está la otra parte, que es el magisterio. El magisterio es, como vimos en el capítulo también anterior, es ese servicio de enseñanza, ¿vale? En el que tanto el Papa como los obispos tienen como tarea para interpretar lo que es la palabra de Dios, tanto la Biblia como la que se ha transmitido por la tradición. O sea, la palabra de Dios está en la Biblia, como vimos, pero también está esa palabra de Dios viva que se va transmitiendo de generación en generación, ¿vale? Entonces ese magisterio se convierte en materia de fe para nosotros, moral también, al final tiene como una autoridad. Por ejemplo, cada vez que cada cierto tiempo, digamos, la historia, ocurren cosas que convulsionan realmente el mundo, y convulsionan tras herejías, ¿no? O sea, herejías son ataques a la fe, ¿no? Pues generalmente se han reunido los obispos, se han reunido las personas más cercanas, digamos, al Papa, para interpretar lo que estaba pasando en el mundo. Y de ahí han salido pues textos que para nosotros son importantes de entender y de considerar como hechos de fe, ¿vale? Textos que interpretan pues la realidad social, la realidad laboral, la realidad, pues ahora no te creas que llegará un momento en que habrá que plantearse qué pasa con la inteligencia artificial, el uso de, o sea, todo va evolucionando, y al final la Iglesia tiene que ir a la Iglesia, a los pastores, a nosotros que somos los laicos, que somos ese rebaño, que tiene que conducir, al que tiene que llegar toda esa gracia de Dios y llegar la verdad. Pues tiene que haber una referencia clara realmente de lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros, ¿no? Eso, este, por ejemplo, libro es el Concilio Vaticano II, son todos los textos, ¿vale?, de ese concilio, ¿vale? Y como eso de cada concilio, los concilios ha ido surgiendo, ya te digo, en toda la historia. La historia es parte de lo que es la historia de la Iglesia, ¿vale? Y ese magisterio nos enseña, nos transmite a nosotros una enseñanza, ¿vale? Una enseñanza para interpretar lo que ocurre en nuestro contexto histórico, y después también para saber interpretar la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios ahora mismo sigue siendo actual, en este caso, como te comenté en el capítulo anterior, está tan viva, ¿no? como está tan conectada con el día a día, ¿no? Y cómo es tan nueva constantemente, además, ¿vale? No es cómo se renueva, cómo se adapta, a la necesidad de los corazones.
Después, bueno, pues tenemos esa relación, ¿eh? En tercer lugar había que hablar de esa relación entre lo que es escritura, tradición y magisterio, ¿vale? Son, que al final se convierten en tres realidades inseparables, son cosas que no se pueden separar de un lado a otro, porque la escritura es la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios, ¿no? Después, la tradición es como esa palabra ha sido transmitida viva y fielmente, ¿vale? De persona a persona. Y el magisterio es quien custodia y explica e interpreta, digamos, esa palabra con la autoridad que supone, pues, que Dios mismo haya depositado esa confianza, pues, en el Papa y en los mismos, ¿vale? No mucho más, vamos, pero es muy importante, pero quería explicártelo porque era un capítulo solo exclusivamente dedicado a esto, porque es necesario, y es necesario, entre otras cosas, porque tenemos que ver por qué importancia tiene. Y es que realmente ahora mismo vivimos un mundo muy confuso, donde hay tanta información, tantas opiniones distintas, que es necesaria ese magisterio, ese magisterio fiel, alguien que nos enseña la verdad, ¿vale? Esa transmisión de la tradición, con firmeza, con seguridad, a la que realmente podamos agarrarnos, ¿no? Eso para nosotros es la Iglesia, Muchas veces cuando hay dudas sobre textos, sobre escritos, yo lo acudo es a la web del Vaticano, que es .va, Vaticano.va, y ahí puedes consultar, hay una cantidad ingente de información, pero sobre todo puedes consultar, pues, los textos evangélicos, la Sagrada Escritura, y para mí eso es una seguridad de que estoy unido, de que estoy unido al Señor, que estoy unido a la Iglesia, que para mí que estoy en comunión, ¿vale? Porque al final el Señor es lo que nos transmite, permanecer en mí, permanecer en mi amor, unidos a Él. Es como, y lo veremos más adelante también, ¿no? Pero la vid y los sarmientos, que son esas ramitas que salen. El sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, lo da cuando está unido a Cristo, que es la vid. Tenemos que tener esa voluntad de estar unidos, todos unidos a Cristo, en la Iglesia, todos unidos en la Iglesia, que es nuestra madre, ¿vale? Y bueno, como ejemplo de lo que es tradición y magisterio, tendríamos que hablar de los padres de la Iglesia, ¿vale? Los padres son personas, eran grandes pastores, teólogos, santos de los primeros siglos del cristianismo, ¿vale? Hasta más o menos el siglo VII aproximadamente, ¿vale? Muchos vieron de cerca a los apóstoles y a los discípulos inmediatos, a los siguientes, a los que fueron cogiendo testigos en los primeros años, ¿no? Transmitieron fielmente la doctrina, también defendieron la fe contra la primera herejía. Al principio hubo muchísimas herejías, o sea, ataques a la fe que distorsionaban la verdad transmitida por Dios, y fueron los que realmente tuvieron la fuerza del Señor, del Espíritu Santo, para defender con valentía, con audacia, con la fuerza necesaria como para que realmente, bueno, al final Dios se sirvió de ellos. Por ponerte un ejemplo, mira, San Irineo, que es del siglo II, o sea, Irineo de Lyon, que es del siglo II, fue discípulo de Policarpo, quien fue discípulo de San Juan Evangelista. O sea, esa es la secuencia, ¿no? Es la secuencia de personas, ¿no? De cómo fue el paso de testigo, ¿no? Policarpo, que fue, o sea, San Irineo, discípulo de Policarpo, que fue discípulo de Juan Evangelista. Y bueno, en la descripción te dejo los ejemplos de algunos de los padres de la Iglesia, de algunas frases que dijeron, que defendieron. Siempre te dejo descripción sobre el contenido doctrinal.
y bueno, para que lo tengas por ahí como referente, ¿vale? Y bueno, poco más, ¿no? Ya está. Este vídeo es muy cortito, solo cerramos de esa manera, pero hay que entender realmente, contextualizar qué es ese concepto de tradición dentro de la Iglesia, o la interpretación de la Sagrada Escritura, la interpretación de la vida vivida, de cómo vivir la fe viva, porque eso no es algo que tengamos inventado, sino que intentamos seguir fielmente las enseñanzas originales de Cristo. ¿Vale? Después hay, dentro de lo que es la Iglesia, pues hay muchos carismas que se llaman, que son inspiraciones a personas concretas que buscan el camino de seguimiento de Cristo, ese mismo camino, pero con algunas peculiaridades distintas, ¿vale? Orientando más hacia la pobreza, hacia el servicio, ya te lo comentaba yo, hacia el servicio, por ejemplo, de lo que es la enseñanza, la educación a los niños, a los más desfavorecidos, a la vida contemplativa, básicamente a rezar por el mundo, a ofrecer sacrificios, todos son un mismo espíritu, en uno buscan seguir a Cristo, pero después con matices que corresponden a cómo realmente somos, cómo realmente nos encaja realmente ese seguimiento. Hay personas que son su personalidad encaja, digamos, en esos carismas, de tal manera que ahí encuentran su felicidad, por supuesto. Vale, el otro día, esta semana, está viendo un convento de las Hermanas de la Cruz, Ayamonte, y era una auténtica maravilla, hablando allí y enterando de cómo vivían, y bueno, pues una vida de santidad en vida, de servicio a los demás, absoluto y maravilloso, ¿no? Una obra social maravillosa, pero porque ven en cada enfermo, en cada persona a la que atienden, en cada persona a la que ayudan, que se les acercan, en la que están en la caridad, y aplicando la misericordia en su día a día, desde que se levantan hasta que se acuestan, cuando se acuestan, porque hay veces que ni se acuestan. Una vida entregada absolutamente a Dios, que las hace maravillosas. Son personas, seres de luz, y ese es un carisma concreto de una fundadora como esa Santa Ángela de la Cruz, que bueno, pues tiene ese carisma que lleva después a otras muchas personas a seguir a Cristo, viviendo de esa manera el cristianismo, pues con esos matices. Y nada más, para que veamos un poco dónde va. Aquí acabamos este bloque. Ahora ya empezamos con esta parte de más vida, que tiene que ver más con la vida moral. Empezamos con los 10 mandamientos, y de este bloque, la primera, palabra de Dios, acabamos aquí, y la segunda es la vida moral, que ahí hay mucha tela que cortar. Vale, venga, pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, lección 14. Venga, hasta luego. Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo.
Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento. Su palabra me guía, de noche y de día, su verdad me libera, con amor persevera. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí. En el ahora, en la línea y el horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, tu corazón es templo, tu fe es el puente entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo. Su gracia me inunda, su amor me circunda, me lleva en sus brazos, me guía en sus pasos, camino con fe, aunque no siempre ve. Mi alma inquieta, en su paz se aquieta, no teme más cada día, sentir su cercanía es la meta sublime que el alma redime. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí en el ahora, en la línea del horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, espíritu de vida, espíritu de amor, transforma, espíritu de sabiduría, espíritu creador, renueva corazón, cielo y tierra, por tu amor. Parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, cuando vives plenamente tu fe. Espíritu Santo, mece en nosotros el cielo y la tierra en mi corazón, el cielo y la tierra unidos por amor, unidos por amor.